Muy buenas tardes, don Luciano, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe, aquí bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, aquí estamos, gracias a Dios. Así que, ya, comenzamos la clase del día de hoy. Somos los dos nomás, así que nada que hacer, pues. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? No, profe, todo bien. Comienza Todo nomás. bien. Ya, vamos entonces a la clase del día. Compartamos pantalla y nos vamos con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver el método. Otro color dibujado. Hoy lo que vamos a ver es el método de variación de parámetros o constantes. ¿Ya? Este es un método también que se llama en forma generalizada y sirve para cualquier tipo de EDO que usted tenga la solución del tipo homogénea. Entonces, considere una EDO en la forma. Entonces podemos considerar una EDO de la forma así. Enésima derivada más. Entonces la primera condición es que debe partir como una función mónica, que significa mónica, que el término que acompaña la de enésima derivada sea 1. Aquí usted puede partir con el a sub n menos 1 y elevado a n menos 1, la ns menos 1 derivada, y sucesivamente ir bajando a sub 2, segunda derivada, a sub 1, primera derivada, a sub 0 y eso puede igualar a 0 o no igualar a una función. Donde el a sub 1, a sub 2, perdón, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n menos 1 pueden ser constantes o variables. Esto da exactamente lo mismo o que sean constantes o variables. Suponga o suponiendo que IH, pues aquí ponemos C sub 1 y 1 más C sub 2 y 2 más tarararara, C sub n y sub n. ¿Sí? Eh, Pongamos aquí con C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, constantes reales. Ya esa es la condición, son constantes reales, ¿sí? ¿Qué son la solución? Son la solución de la EDO homogénea asociada. Entonces aquí tengo el primer paso. Primero, netamente tengo que tener que la EDO primera de arriba sea mónica, o sea que parta con la mayor derivada y lo que la acompañe sea 1. Eso significa que si aquí fuera x cuadrado, tengo que dividir todo por x cuadrado, incluyendo el f de x. Segundo, calculo la solución homogénea asociada. Si esto es cociente variable, ahí tendremos que ver cómo lo vamos a hacer, si es cociente constante, algo, el problema de características y trabajo. ¿Listo? El método de variación de parámetros consiste en proponer la solución particular
¿Cómo? Entonces, basado en la solución homogénea, te propone una solución particular así. U sub 1 y sub 1. U sub 2 y sub 2 más U sub n y sub n. Se basa en la solución homogénea, pero ojo, cambiamos de C1 a 1. Profe, eso no hizo nada. Sí, donde U sub 1, U sub 2 hasta U sub n ya no son constantes como arriba, son funciones. Son variables. Se llama variación. Variamos los parámetros, las constantes también se le llama. Entonces, son funciones incógnitas. Al decir la incógnita es porque usted no conoce. La gracia es que usted debe encontrarlas. ¿Qué satisfacen? El sistema de ecuaciones. Entonces aquí tiene que ver mucho el Gaussiano. Netamente el Gaussiano es, acuérdense, derivar. Pero aquí lo único que hacemos es esto. Uso 1, lo derivamos, el uso 1 y primero también este va sin derivado, más el uso 2 derivado, y sub 2 más sucesivamente hasta el u sub n derivado del i sub n, y eso va a ser 0. Pasamos a la segunda ecuación. ¿Cuántas ecuaciones? N ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? La primera derivada, y ahora va a estar acompañada de la primera derivada de el i sub 1. Primera derivada de i sub 2. Hasta u sub n derivado con la primera derivada de u sub n, y eso sigue siendo 0. Entonces, seguimos. Voy a seguir a anotar unas dos más. La u sub i, segunda derivada, u sub 2' siempre es prima, y sub 2' más sucesivamente hasta el u sub n', el i segunda derivada prima. Eso es 0. Eso lo prolongo hasta quién. Buena pregunta. Siempre teniendo el u sub 1', y aquí la primera hasta n-1, más u sub 2' hasta i sub 2 de n-1, más u sub n' de i sub n da n-1, y aquí el único que cambia. Aquí es f de x. La última ecuación que se trabaja con la n-1 derivada, esa la igualo a f de x. ¿Bien hasta ahí, muchachos, o no? ¿Sí? Sí, profe, todo bien por mi lado, al Bien. menos. Al resolver este sistema e integrar. ¿Por qué integrar? Porque, ojo, las incógnitas, ¿quiénes son? Las funciones u sub 1, sub 2 hasta su n. Pero aquí están con primera derivada todas. Por lo tanto, necesariamente voy a tener que resolver el sistema e integrar. Se obtienen las variables o funciones, si usted quiere llamarla, u sub 1, u sub 2, u sub n. Y ahí tengo lista la solución particular. Porque teniendo eso ya estamos al otro lado. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo de cómo resolverlo. Voy a hacer uno de 2x2, después voy a hacer uno de 3x3, y así vamos a hacer 3 ejemplitos. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo suave. A ver, sí, este está suavecito. Vamos a hacerlo con todas las de la ley. Resolver. Segunda derivada más i igual a cosecante de x. ¿Listo? Solución.
hallando la solución homogénea. Y ojo, es necesaria la solución homogénea porque basado en ella yo tengo que trabajar la solución particular y proponerla. Entonces la solución homogénea. Recuerda que la solución homogénea es la solución de esta, que en realidad es la segunda derivada más la función igual a 0, donde su ecuación característica es r cuadrado más 1 igual a 0. ¿Ya? De ahí vamos a tener que r cuadrado es igual a menos 1. Si aplico raíz, voy a tener que r va a ser igual a un más menos y la unidad imaginaria. Pero aquí recordar que necesito tener dos cosas. Aquí es importante tener qué cosa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa 0, beta vale 1. Por lo tanto, la solución homogénea asociada a esta ecuación va a ser igual a e elevado a alfa, en este caso 0x, por C1 coseno de beta x. Voy a anotar el 1 netamente para que nos recordemos cómo era la fórmula. Beta x. Y el otro va a ser más C2 seno de beta x. Y ojo, ahí puede variar un poco, entre comillas, C1 por seno y C2 por coseno. Da lo mismo. No hay ningún problema en ese sentido. Observamos que el elevado a 0, según nuestra cálculo, eso vale 1. Entonces vamos a tener que esto va a quedar C1 coseno de x más C2 seno de x. ¿Listo? ¿Qué tengo que distinguir aquí? Ojo, aquí tengo que distinguir quién es este. Este es I1. Este es I2. Siempre tengo que distinguir esos dos términos. ¿Ya? ¿Y por qué usted dice? Porque cuando yo vaya a proponer o resolver el sistema, trabaja con I1 y 2, miren. Entonces necesito saber quién es 1 y quién es I2. Se propone como solución particular A, dos puntos. Entonces vamos a suponer como solución particular a IP de X que sea U sub 1 coseno de X, U sub 2 seno de X. Entonces ahí cambié lo único, cambié los parámetros de C1 de C1 a U sub 1, de C2 a U sub 2. Tal que, cosa, tal que la derivada de U sub 1 prima por el I sub 1 más la derivada de U sub 2 por I sub 2 sea 0. ¿Listo? Como hay dos soluciones, calculo solamente una segunda ecuación. Entonces, ¿qué va a ser? U sub 1 prima, la derivada de coseno es menos coseno, perdón, menos seno, más U sub 2 prima, la derivada de seno es coseno. ¿Listo? Entonces, acuérdense que ahí va la I1 derivado y va el I2 derivado. Y esto lo igualo recién a el f de x, en este caso cosecante. No me preocupé que fuera mónica, ni lo dije, porque me di cuenta que era 1 y por lo tanto podría haber trabajado. Esto es igual a coseno. Bien, ya tengo mi sistema. Ahí usted puede usar el método que usted estime conveniente, ¿ya? Para resolver simplificación, sustitución, lo que usted quiera. Yo voy a usar Kramer. Usando regla de Kramer. Entonces, en regla de Kramer calculo un delta, que es un determinante, que va a estar dado entre seno de x, seno de x, menos seno de x, coseno de x. Si yo calculo ese determinante, que nos va a dar coseno por coseno al cuadrado, menos, como ese es menos, va a ser más,
seno al cuadrado. Eso es igual a 1. Calculo el discriminante de delta de U sub 1 prima. Ese determinante, en realidad, reemplaza la primera columna, que es la columna de las coeficientes de U sub 1 prima, por la columna de resultado, en este caso 0 cosecante de x. La segunda queda igual. Seno de x, coseno de x. 0 menos cosecante por seno. Cosecante por seno son inversas, por lo tanto da 1. ¿Listo? Cosecante es 1 partido por seno. Por seno va a quedar 1. Veo el U sub 2. Entonces el U sub 2, ¿qué hago? La primera la mantengo, en este caso es coseno, y este es seno negativo, y la columna de las coeficientes de U sub 2, que en este caso es seno coseno, la reemplazo por el resultado. 0 cosecante. Si yo calculo eso, va a quedar coseno por cosecante, ¿sí? O sea, va a quedar coseno partido por seno, ¿sí? Coseno partido por seno y eso es cotangente. Entonces, el U sub 1 prima, que es delta de U sub 1 prima partido por delta, nos va a quedar menos 1 partido por 1. Ojo, eso implica entonces que vamos a ver que faltó algo ahí. Esto va a ser igual a menos 1. Eso implica que U sub 1, U sub 1 secas va a ser la integral de menos 1 con respecto a x, y eso te da menos x. Ahí está el primero. El U sub 2 no es más que delta de U sub 2 partido por delta. En este caso va a ser cotangente, porque eso nos dio U sub 2 prima, o delta U sub 2 partido por el delta, y el delta vale 1. Esto implica o es igual a cotangente. Como es la derivada, implica que U sub 2 se puede calcular como la integral de cotangente. Bien, la integral de cotangente es logaritmo natural de 0. ¿Listo? Ya, pues, ahí tengo U sub 1 y U sub 2. Entonces, perdón. Entonces, IP, la solución particular que nosotros estábamos notando que dependiera de X, es igual a U sub 1, en este caso menos X. ¿Por quién? Entonces uno busca ahora quién era I sub 1. Vamos a estamos reemplazando aquí. Por coseno. Más U sub 2, logaritmo natural del seno, por I sub 2, que era seno de X. Y yo tengo la solución particular. ¿Listo? Por lo tanto, la solución general o la solución final de la ecuación va a ser igual a C sub 1 o seno de X más C sub 2 seno de X. Profe, ¿dónde sacó esa? Esa es la solución homogénea más la solución particular. Listo, esta es la solución. ¿Está bien o no? ¿Qué les parece? ¿Muy fácil, muy difícil? No, todo bien, ya. Vamos a tratar de hacer ahora otro tipo, donde me den una solución que no sea de coeficientes constantes. Vamos a tratar de buscar una que tenga coeficientes variables, ¿ya? Pero que yo te dé la solución. A ver, vamos a buscar una. Estoy buscando una. Creo que tengo una por aquí. Las guías que yo preparo. Eh, aquí tengo uno. Lo corto y lo pego porque es más fácil.
Segundo ejemplo. 2. Dice, si su 1 es igual a x elevado a menos 1 medio coseno de x, y su 2 x elevado a menos 1 medio seno de x forman conjunto linealmente independiente y son soluciones de. Entonces ahí lo que está diciendo el ejercicio, por favor, es, ese es un conjunto fundamental. Eso es lo que está diciendo cuando dice que es conjunto linealmente independiente y además soluciona una ecuación del tipo homogénea, está diciendo conjunto fundamental. Dice hallar la solución general para la misma ecuación, pero en vez de ser homogénea es igual a una constante. ¿No? Vamos con este. Solución. Entonces, ¿qué hago aquí? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a decir lo siguiente. La solución homogénea. Entonces usted forma la solución homogénea. La solución homogénea con respecto a x no va a ser más que C1 por x elevado a menos 1 medio coseno de x más C2 x elevado a menos 1 medio seno de x. Ahí están las dos soluciones. ¿Sí? Entonces aquí usted, ¿qué tiene que hacer? Distinguir dos partes. Ese es su 1 y este es su 2. Bien. Y considerando la EDO, ojo, que voy a considerar la EDO, no es Mónica. Esa es la primera condición que tienen que cuidado, ojo, tener, porque si lo hace con x cuadrado, adelante, no le va a dar respuesta por el método enseñado. Entonces, tengo que seguir lo siguiente. Entonces, voy a decir que el x cuadrado y segunda derivada más x primera derivada más x cuadrado menos un cuarto de y va a ser igual a x elevado a 3 medio. Ojo, lo único que varía en esta ecuación no es, y da lo mismo muchas veces, lo que acompaña a la segunda, a la primera y la función, sino que el que más me interesa es el f, que es el único que uso al final de cuentas. Obviamente con x distinto de 0. Entonces nos va a quedar la derivada más y' partido por x más el x cuadrado partido por x cuadrado queda 1 menos un cuarto x cuadrado. Y si al x elevado a 3 medio yo lo divido por x al cuadrado, te queda x elevado a 1 medio, el x elevado a 1 medio queda abajo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Derivando. Ojo, voy a calcular el tiro las derivadas porque si no lo hago después dentro del sistema va a ser un poco más largo. Por eso voy a encontrar I1'. ¿Ya? I1' voy a encontrarlo netamente porque después si lo meto al sistema va a ser un poquito largo y va a complicar o se va a ver feo dentro del desarrollo. Entonces voy a calcular I' al tiro. Si calculo I'1, la primera derivada o el primero derivado, que elevado a menos derivado es menos 1 medio, x, y el x queda elevado a menos 3 medios. Perdón, verá aquí abajo, era 2. Entonces queda menos 1 medio de x elevado a menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, la derivada de coseno es menos. Ahí tengo nuestro I1'. I2'. Entonces el I2' va a ser el primero derivado, lo mismo, menos 1 medio, al x elevado a menos 1 medio, lo resto por menos 3 medios, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, la derivada de seno es coseno. ¿Sí? Usando variación de parámetros
se propone a 2 puntos. Entonces te dice, mira, aquí el I particular va a ser igual a U sub 1 de x elevado a menos 1 medio, coseno de x, que era la primera solución, más U sub 2 de x elevado a menos 1 medio, seno de x. ¿Sí? ¿Con quién? Con U sub 1 y U sub 2 funciones. ¿Listo? Tal que, aquí vamos con la forma, tal que el U sub 1' por el x elevado a menos 1 medio coseno de x más U sub 2' por x elevado a menos 1 medio seno de x es de 0. Esa es la primera condición, que siempre los términos que tenemos ahí acompañando a las primeras derivadas del U sub 1 y del U sub 2 tiene que dar 0. La segunda, que viene a la larga, porque eso es lo que no quería notar. La segunda es que el mismo U sub 1' por la primera derivada de la función, en este caso esta, que flojamente yo estoy copiando así, más la primera derivada de U2 por la derivada de acá de I2, tiene que darte igual a la función. Así que vamos a anotar aquí. Entonces aparece una recta que son por paréntesis, paréntesis. Tiene que dar igual a la función que quedó cuando hice la ecuación mónica. Esta. 1 partido por x elevado menos medio. O un medio. ¿Estamos? Usando Kramer. Usando regla de Kramer. Si usamos regla de Kramer aquí, vamos a tener que el delta va a ser igual a quién. Entonces, necesariamente voy a tener que escribir estos dos. S abajo, que son las derivadas. Entonces, como diría, no me tomo nada. Ya, chao. No te quiero ir a mano nomás, ya. Menos 1 medio de x elevado a menos 3 medios coseno de x menos, ahí le anoto menos al tiro, x elevado a menos 1 medio seno de x. En la segunda vamos a tener que escribir el menos 1 medio x elevado a menos 3 medios seno de x más x elevado a menos 1 medio coseno de x. Ahí escribe la segunda derivada. Arriba escribo los coeficientes, en este caso, el x elevado a menos 1 medio. Y el otro es x elevado a menos 1 medio seno de x. Calculo ese determinante. ¿Está bien? Entonces, si yo calculo ese determinante a dar multiplicación cruzada, primero vamos a tener un menos 1 medio. Menos 1 medio. Que es este. Si el x elevado a menos 1 medio con el x elevado a menos 3 medios usted los multiplica, se suman los exponentes. El menos 1 medio, si le suma el menos 3 medios, va a quedar menos 2 medios y eso va a ser menos 1. Si es, no, menos 4 medios va a ser menos 2. ¿De qué? Del seno por el coseno. Más, ¿por qué más? Porque este más de aquí, l elevado a menos 1 medio y l elevado a medio queda x elevado a menos 1. Coseno por coseno, coseno al cuadrado. Y aquí empezamos con los cuidados. Ojo, menos, pero como el primero es menos, va a ser más. Más 1 medio de x elevado a menos 3 medios y x elevado a menos 1. Acuérdense que lo que estoy haciendo es manteniendo la base y sumándolo o restando los exponentes. O sumándolo si quieren. Ahí. Menos 4 partido por 2, eso es menos 2. ¿Seno por quién? Seno por coseno. Menos, pero como acá hay un menos, va a quedar más.
x elevado a menos medio con x elevado a menos medio, queda x elevado a menos 1. Seno por seno, seno al cuadrado. Es fácil vislumbrar o se nota que este término con ese término son lo mismo. Y que los otros dos, si yo factorizo por x elevado a menos 1, te va a dar coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y esto vale 1, por lo tanto va a quedar x. ¿Está bien hasta ahí o no? ¿Cómo van? ¿Bien o no? Sí. Sí, bien. Vamos con el delta. Vamos con el delta de uso 1. Ojo, tiene las mismas características que el determinante de arriba. La única diferencia es que la primera columna va a ser 0 y la función que nos dio al lado derecho. En este caso, la función que nos dio al lado derecho es nuestro x elevado a un medio. O perdón, la columna de acá del sistema. 0 y el 1 partido por x elevado a un medio. Vamos a tener 0 y el 1 partido por x elevado a un medio. La segunda columna es la misma columna del delta. En este caso, x elevado a menos un medio. Seno de x, y no sé para qué anoto todo esto, pero lo voy a anotar igual, aunque yo sé que se va a cancelar porque voy a multiplicarlo por 0. Entonces yo calculo ese determinante, va a quedar 0 menos el x, esos 2x. Muy buena pregunta. ¿Eh? ¿Qué pasa con esos 2x? Si usted multiplica o resta exponente, va a quedar x elevado a menos 1 por seno de x. O sea, va a tener menos x elevado a menos 1 seno de x. Ahí está la primera. Vamos con el delta de u sub 2. Esa mantiene la primera columna de esta. Entonces serían estos dos términos. Ahora me salió, me resultó. Lo aflojo. Ahí, bajemos un poquito esto. La segunda son 0. Y la función que nos quedó, 1 partido por el medio. Si usted observa y multiplica, va a pasar lo mismo que arriba. Veamos bien ese. Este con este se van a restar porque este lo está dividiendo. Por lo tanto va a quedar x elevado a menos un medio. Coseno de x, y ojo, el otro determinante o la otra fila, perdón, cruzada va a ser 0. Por lo tanto va a quedar x elevado a menos un medio. La otra multiplicación no era la otra fila. Ahí sí. No me digan nada que me perdí yo. Aquí me equivoqué en algo. Este está malo. Acabo de explicar que era menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Luego, el ISO 1' no es más que delta de ISO 1' partido por delta. En este caso, el delta x1 es x elevado a menos un medio. Seno de x partido por quién? Por el delta. ¿Y el delta cuánto valía? Yo lo tengo. X elevado a menos 1. O sea que nos queda menos seno. Pero inmediatamente lo integro porque el uso 1 está derivado. Entonces vamos a tener que el uso 1, que estado derivado, no va a ser más que la integral de menos seno de x. Y la integral de menos seno es menos coseno, ¿cierto? ¿O no? Aquí los pillo, a ver si se acuerdan. ¿No? Es menos, por lo tanto aquí va a ser más coseno. Bien. Lu sub 2' va a ser igual al delta Lu sub 2' partido por delta. En este caso va a ser x elevado a menos 1 coseno de x partido por x elevado a menos 1.
coseno de x. Implica entonces que el u sub 2 va a ser igual a la integral de coseno. Y la integral de coseno es 0. Entonces, el i particular respecto a x no va a ser más que u sub 1 coseno. Yo me recuerdo cuál era la solución, pero la vamos a mostrar para que la vean como bien la particular. Ahí está la particular. X elevado a menos 1/2 por coseno. X elevado a menos 1/2. La otra es u sub 2, que en este caso es seno, por x elevado a menos 1/2 por seno de x. Si usted factoriza por x elevado a menos 1/2, ¿qué queda? Coseno al cuadrado de x, y el otro queda seno al cuadrado de x. Si usted se da cuenta, esa expresión vale 1. Por lo tanto, significa que la solución particular no es más que x elevado a menos 1. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la solución general de x va a ser igual. C sub 1, x elevado a menos 1/2, coseno de x, más C sub 2, x elevado a menos 1/2, seno de x, más la solución particular que es no. Listo, y ahí está todo. ¿Está bien? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Reducción de orden. ¿Ya? Reducción de orden. Considere la EDO homogénea. Se considera por esta EDO. Una segunda derivada más u de x por prima más q de x y igual a 0. Donde y sub 1 es una solución. ¿Sí? Se postula como una segunda solución LI a 2 puntos. Y 2 va a ser igual a V por I sub 1. ¿Está bien? Entonces, I2 por es igual a B, V por I sub 1. Con V, una función. Sometiendo I2 a la EDO. ¿Por qué sometiendo I2 a la EDO? Porque quiero hallar V. Para hallar condiciones sobre B, tendremos. Entonces, ¿qué significa someterla? Significa que la voy a reemplazar arriba. Y si la voy a reemplazar arriba, necesariamente voy a tener que encontrar primera cosa. Una primera derivada, primero derivado, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Segunda derivada, primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Más aquí, producto primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Bien? Entonces, lo que obtengo ahí no es nada más que la segunda derivada de sub 1 más 2 veces b sub' y sub 1' más b por i sub 1 segunda derivada.
Ahí tengo I sub 2. ¿Listo? Reemplazando la EDO. ¿Por qué voy a reemplazar el EDO? Porque ahí es la única parte que tengo una igualdad y puedo buscar condiciones sobre V. Entonces, la segunda derivada, voy a reemplazar acá, segunda derivada, B sub 2 I sub 1 más 2B' I sub 1' más B por I sub 1 doble prima más P de X por la primera derivada. En este caso sería B sub 1 I sub 1 más B I sub 1' más Q de X por la función. En este caso la función es B por I sub 1, tiene que ser 0. ¿Ya? Yo voy a abrir los paréntesis, nuevamente lo anoté con paréntesis, no, especialmente los segundos términos para ejemplificar que estoy reemplazando la primera derivada, perdón, la segunda derivada, la primera derivada y la función en la EDO para encontrar condiciones. Observemos lo siguiente. Si me toma el B sub 2 I sub 1 más 2B sub prima I sub prima más B sub I sub 1 doble prima más P de X B sub prima I sub 1 más P de X V I sub 1' más U de X B I sub 1 es igual a 0. Voy a marcar algunos que para mí son importantes. Voy a marcar S, S y S. ¿Qué tienen en común esos tres? V. Y si usted factoriza por V, va a quedar la primera derivada o segunda derivada más P de X por I sub 1' más Q de X por I sub 1. Más. Voy a parar ahí. ¿Por qué es importante yo haber separado eso? Porque inmediatamente yo sé la respuesta de este lado. ¿Esto cuánto vale? Recordar que dijimos que el I sub 1 al principio del enunciado decimos, donde I sub 1 es una solución. Significa que si yo reemplazo el I sub 1 ahí, el I sub 1 acá, el I sub 1 acá, me debería dar 0. O sea, significa que toda esta expresión vale 0. Si quieren abajo anoto I sub 1, solución. ¿Listo? Entonces sigo con los restantes. Me queda B sub 2, I sub 1, más 2, B sub 1, I sub 1, más P de X, B' y 1 igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? A ver, me equivoqué en algo. Sí, en algo me equivoqué. A ver, déjenme mirar qué tengo mal. Aquí. Ese está mal. ¿Está bien? Ya, mira lo que vamos a hacer. Estoy pensando. Que no quiero dejarles con algo que se me está ocurriendo. A ver, ya, vamos a decir. B sub 2 y sub 1 es igual a menos 2P' y sub 1' más P de X, B' y sub 1. ¿Está bien ahí? Si yo divido por 1 partido por B', nos va a quedar B sub 2', y también voy a dividir también por, o voy a multiplicar por los dos, mejor dicho, por B sub 2, B' sub 1. Entonces te va a quedar B sub 2 partido por B sub 1. Este va a quedar menos 2 y sub 1' partido por I sub 1. Y este va a quedar, ojo, si le va a los dos va a quedar P de X. ¿Está bien? Observe que lo que hice netamente ahí fue cancelar los términos o dividir por los términos. Nada más que eso. Si yo integro esto, ojo, si lo integro, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener la integral de b2' partido por b' es más que el logaritmo de b sub'. Eso va a ser igual a menos 2 veces el logaritmo de i sub 1. Más la integral de p de x. ¿Bien? Si usted quiere le agrega la constante c ahí, exactamente lo mismo. ¿Ya? Ordenemos un poquito el cuento. Vamos a tener logaritmo de b sub' va a ser igual al logaritmo de i sub 1 elevado a menos 2 más la integral de p de x. Si yo aplico la exponencial para netamente cancelar el b sub', o el logaritmo va a quedar b sub', va a ser igual al e elevado al logaritmo de i sub 1 elevado a menos 2 más la integral de p de x. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí? Cuando tengo un exponencial elevado a suma, en realidad es multiplicación. O sea, vamos a tener b sub' va a ser igual al logaritmo de i sub 1 elevado a menos 2 por e elevado a la integral de p de x. Claro es que se va a cancelar estos dos términos, porque son inversos. Entonces vamos a tener que b sub' no va a ser más que i sub 1 elevado a menos 2 por e elevado a la integral de p de x. Acuérdense que yo estoy buscando condiciones respecto a v. Por lo tanto, lo que tengo ahí, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a integrar. Y al integrar, cancelo el b', queda b. Y aquí lo voy a escribir en forma conveniente. E elevado a la integral de p de x partido por i sub 1 al cuadrado respecto de x. Creo que tengo un puro error. Y lo acabo de detectar rápidamente. Acá hay una. Ese sí que no está malo. Netamente, ¿por qué? Porque lo pasé al lado izquierdo, por derecho. Era positivo, entonces aquí queda negativo, negativo, negativo. Acá le agrego el signo negativo, signo negativo, signo negativo. Listo. Y ahí tengo condiciones para hallar una segunda solución. Esa se llama fórmula. ¿Ya? O sea, esa dada una solución, usted puede encontrar una segunda solución linealmente independiente de la E. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Encuentre la solución general de la ecuación, sabiendo que una solución de la ecuación homogénea asociada es igual 1 igual a x, elevado a x. Observemos lo siguiente. Primero, mire la forma que tiene el p, la función. Está bien, es mónica. Es la primera condición que nos pide cualquier método, o el método de elección de parámetros, esta tiene que ser de la forma mónica. La EDO homogénea asociada voy a ponerle aquí mónica asociada es segunda derivada más x de 1 menos x y prima menos 1 partido por 1 menos x y igual a 0. Usando fórmula de AB para hallar y sub 2. Entonces la fórmula de AB lo que te va a decir, ojo, y sub 2 igual a quién? A V por I sub 1. 2 puntos. Esa es la fórmula o de AB nos permite encontrar V. Pero como tengo I sub 1, encuentro I sub 2. Entonces V va a ser igual a una integral de la exponencial.
elevado a la integral de p de x. En este caso el p de x es el que acompaña a la primera deriva, en este caso, x partido por 1 menos x de x. Partido de todo esto por la primera solución, e elevado a x, y eso al cuadrado. ¿Está bien? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a calcular solamente esto. ¿Dónde? L elevado a menos la integral de x partido por 1 menos x de x es lo mismo que elevado a la integral de x partido por x menos 1 de x. Observar por qué. Porque el menos que está afuera afecta al denominador cambiándole 1 menos x por x menos 1. Eso no es logaritmo directo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar dos términos, un término restado y un término sumado. Netamente para formar lo siguiente. X menos 1 partido por x menos 1 más 1 partido por x menos 1 de x. Esto es 1, quedándonos e elevado a la integral de 1 más 1 partido por x menos 1 de x. Si integro eso nos va a quedar e elevado a x más logaritmo natural de x menos 1. Si eso lo separo, va a quedar e elevado a x por e elevado al logaritmo natural de x menos 1. Acuérdense que es propiedad de potencia. Necesariamente ese con ese se cancela, quedándonos x menos 1 por e elevado a x. ¿Ya? Continuando. Entonces, v va a ser ahora la integral, ya que tengo los términos. Miren acá. Todo eso que estaba arriba nos quedó x menos 1. Nos quedó x menos 1 por e elevado a x partido por la segunda solución al cuadrado. Si usted ve la segunda solución al cuadrado, queda e elevado. Mira, incluso no la voy a multiplicar, lo voy a dejar así, tal cual, para mostrar que se va a simplificar una de ellas con una de ellas, ¿o no? Si usted escribe de nuevo esa integral, va a quedar x menos 1 por e elevado a menos x de x. ¿Ya? Entonces ahí tengo la integral que va a permitir calcular v. Esa integral es una integral por parte. Entonces vamos a decir, sea u, el x menos 1, de u va a ser igual a dx. De b, e elevado a menos x de x. Si yo integro eso, se va a quedar menos e elevado a menos x. Entonces vamos a tener que un día vi una vaca, x menos 1, por menos e elevado a menos x, sin cola, vestida de uniforme. Observar que aquí nos va a dar negativo de x menos 1 de elevado a menos x. Si yo vuelvo a integrar esa, va a volver a cambiar de signo, por lo tanto ese menos va a ser más. Pero como le da delante es negativo, va a quedar e elevado a menos x a secas, más un c. Exactamente lo mismo. Entonces, la segunda solución va a ser igual a v por i sub 1. Y 2, v menos x menos 1 por e elevado a menos x menos e elevado a menos x. ¿Por quién? Por I1. Y el I1 lo da el enunciado. ¿El I1 cuánto vale? El I1 vale E elevado a X. Vamos a quedar por E elevado a menos, por E elevado a X. Si usted multiplica hacia adentro, en realidad va a convertir que ese multiplicado S y ese multiplicado S se van a transformar en 1, porque va a quedar elevado a 0. Entonces nos va a dar menos X menos 1 menos 1. ¿Estamos? Significa que el I sub 2 va a ser igual a menos X más 1 menos 1. Y diga que va a ser menos X. ¿Ya? Ahí tengo el menos X. Por lo tanto, la solución homogénea con respecto a x va a ser igual a c sub 1 por la primera solución. L de x más c sub 2
por menos x, que es la segunda solución. Ojo y ojo, cuidado aquí. Eso se puede escribir de dos formas. En general, lo que se hace con el signo menos, como el signo menos es entre comillas una constante, lo absorbe el C2. ¿Ya? Lo absorbe el C2. Recuerden que el C2 es una constante que puede ser positiva o negativa. Entonces esto en general lo anotan así. Hace caso. Cualquiera de las dos formas es válido. Ojo, válido. Recordar que la derivada o el x derivado y reemplazado en la EDO debería darte aquí 0. Por lo tanto, si es negativo o positivo, es que aquí te va a quedar menos 0 y acá te va a quedar 0. No va a variar nada. El signo no afecta, entre comillas, la derivada. ¿Ya? Entonces, pero eso no es lo que nos piden. Nos piden sabiendo o encuentra la solución general. Ah, ya. Perdón, se va para arriba porque está el curso de arriba. Usando variación de parámetros. IP distingamos quién es cuál. Y 1 y 2. ¿Ya? Entonces, si yo distingo I1 y 2, vamos a tener los. Entonces, aquí no es muy difícil porque en realidad las derivadas son muy fáciles. I1 por E elevado a X más U2 derivado por X va a ser igual a 0. Segunda, U1 derivado, la derivada exponencial, la misma exponencial, más U2 derivada de X, 1, va a ser igual a nuestra función. Entonces vamos a la de original. La de original ya sabemos que es mónica, así que podemos usarla. ¿Cuál vale nuestro f de x? 1 menos x, que está ahí. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a ¿quién? A 1 menos x. Profe, ¿por qué este recién hizo el show de derivar I1 y 2? ¿Por qué era largo para derivarlo aquí? Aquí no es difícil derivar el I1 y el I2. ¿Ya? Por eso lo hice ahora. Entonces, aquí usted, ojo, es decisión de usted qué método use. Yo uso regla de Cramer porque es más fácil. Usando regla de Cramer. Más fácil para mí, a eso me refiero. ¿Ya? Usando regla de Cramer, ¿qué tengo? Delta, ¿de qué loco? El elevado a x, el x, el elevado a x y el 1. Cálculo determinante, e elevado a x por 1, e elevado a x, menos x por e elevado a x. Voy a dejarlo en forma conveniente así. ¿Ya? Netamente lo dejé de esa forma porque, si ustedes se dan cuenta, el f de x es 1 menos x. Nada más que eso. No tiene otra explicación. Delta de i sub 1 prima. En el 0, anoto el primero el 0 y después el 1 menos x. Y la segunda columna la mantengo. X, 1. 0 por 1 es 0. 0 menos 1 menos x por x. Ni lo voy a multiplicar. Voy a dejarlo así. Menos x por 1 menos x. ¿Por qué prefiero lo voy a multiplicar? Porque acuérdense que después voy a dividir estos dos términos. Entonces, para que se cancele 1 menos x. El delta de u sub 2. La primera la mantengo. Elevado a x. Elevado a x. La segunda la cambio. 0, 1 menos x. Aquí obviamente queda e elevado a x por 1 menos x, después la segunda es 0. O sea que vamos a tener 1 menos x por e elevado a x. Bien. Eso es netamente porque estoy buscando ahora la división de estos deltas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que u sub 1' no va a ser más que delta de u sub 1' partido por delta. En este caso, menos x por 1 menos x partido por, ¿dónde se me perdió? 1 menos x de elevado a x. Si usted lo ordena, eso va a quedar así.
¿cierto? Porque simplifico estos. Y luego, ¿qué hago? El e elevado que está abajo lo llevo arriba. ¿Por qué? Porque ahora voy a calcular qué cosa. Uso 1 va a ser igual a la integral de menos x por elevado a menos x de x. Otra vez por partes, sí, otra vez por partes. Ojo, no hay que confundirse eso, nada que ver ahí. El u es para el método. U va a ser igual al algebraica, en este caso, menos x. De u va a ser igual a menos de x. De b, e elevado a menos x de x. D va a ser menos e elevado a menos x. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que uso 1 va a ser igual a un día B, una vaca, menos X, una vaca va a quedar más por si acaso, X por elevado a menos X, sin cola, vestida de uniforme. Y el vestido de uniforme, la misma expresión va a quedar positivo. Cuando yo integre ese término, otra vez va a dar negativo, pero como tiene un negativo adelante, va a dar positivo. ¿Está? Bien. El uso 2, prima. Con esto nos vamos a ir al break ya. Ya. Fatiga esto tan largo los ejercicios. Eso va a ser igual al uso 2' o el delta 1 menos x por elevado a x. Y el delta varía lo mismo. 1. Observe que el delta era S. El delta de uso 2 era S. Son iguales, pues mira. Por lo tanto, eso me da 1. Ya, y ahí no es tan compleja la integral. Esto. ¿Qué tengo ahora? Por aquí. Vamos a tener que el I particular va a ser igual a uso 1. Uso 1 nota así. X por e elevado a menos x más e elevado a menos x por el ISO 1. Ojo, el ISO 1 lo tengo aquí arriba. Vamos a buscarlo. Ahí está ISO 1. E elevado a x. Más U sub 2 x por I sub 2. Y el I sub 2, si usted lo alcanzó a ver recién, era x. Si yo multiplico s con s y s con s, se convierte en el elevado a 0. Aquí queda x. Y acá queda 1. Y el otro es x cuadrado. Significa que la solución particular de x va a ser x cuadrado más x más 1. Por lo tanto, la solución general con respecto a x no es más que c1 por elevado a x más c2 por x más x cuadrado más x más 1. Listo. Eso era todo. ¿Está bien? Ya tengo la solución general partiendo de una sola solución que me daban, que era linealmente independiente, a la segunda solución que encontré con fórmula. ¿Le parece si paramos mejor? ¿Un ratito? ¿Unos 15 minutitos? ¿Les parece? Yo, profe. Porque ya la fatiga empieza a causar efecto tanto estar mirando la pantalla. Entonces, break. Volvemos 21 horas. ¿Listo? Ya, paremos un ratito la grabación de este módulo.